El oro perdió más de $120 en muy pocas horas después del triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. ¿Se termina el ciclo alcista de la onza o es solamente una pausa? Lo veremos hoy, jueves 7 de noviembre de 2024. Mi nombre es Adrián Acuaro y esto es Pulso de Mercado. Antes de continuar con nuestro análisis, recordamos como siempre que nuestros videos son de carácter meramente educativo y que ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. La victoria aplastante de Donald Trump en las elecciones presidenciales en Estados Unidos ha desatado un sinfín de especulaciones en torno a, por supuesto, la cuestión política y social en el mundo, pero también en lo que nos ocupa, que son los mercados financieros. Como se sabe, la reacción de los mercados fue inmediata, muy positiva hacia el nuevo presidente, con máximos históricos en la bolsa de valores en Estados Unidos, con máximos en bolsas europeas, pero también con alguna preocupación en China, donde se genera alguna incertidumbre respecto a las medidas que pueda tomar Trump en sus primeros días de mandato. Todo esto está generando, por supuesto, movimientos muy fuertes, una enorme volatilidad en los activos principales, con un claro ganador que es el dólar americano en prácticamente todos los frentes. En las monedas, el euro perdió la cota de 1,08, casi pierde la 1,07, que está recuperando ahora lentamente. La libra esterlina, que había estado hace muy pocos días en la zona de 1,34, perdió ya la zona de 1,28, y el yen otra vez muy débil en mínimos de más de 4 meses en esta instancia, en la zona de 154 unidades. Todo esto, por supuesto, seguido de otras monedas importantes y también, por supuesto, con las materias primas que están sufriendo el efecto de esta victoria de Trump. La onza de oro, como dijimos en el inicio, perdió más de $120 en muy pocas horas, y la plata y el platino, por distintos motivos que analizaremos luego, también están fuertes todavía en el mediano plazo, pero algo más débiles en estos últimos días. En estas circunstancias lo que conviene es no hacer un análisis de larguísimo plazo, sino ir día por día, porque además de la elección que dejó como ganador a Trump, este jueves se conocerá el séptimo anuncio del año de política monetaria por parte de la Fed, y también promete generar movimientos importantes, con un muy probable, digamos casi seguro, recorte de tasa de interés por parte del Banco Central que dirige el señor Powell, que quedaría a partir de ahora en el 4,75%. Pero veamos cuáles son las implicancias que pueden tener esta victoria de Trump y las medidas de la Fed en los activos que nos ocupan, que son fundamentalmente las materias primas. Por un lado, tenemos un petróleo, entrando en materia, que no ha tenido demasiadas variaciones. Se cotiza los futuros de West Texas a $71, con una tendencia que todavía se mantiene bajista en los gráficos diarios, si bien dio algunas señales de recuperación en las últimas 2 semanas, pero todavía insuficientes para cambiar el sesgo a la baja que presenta la materia prima en este último mes y medio, donde estuvo a punto de quebrar sus propios mínimos anuales. Todo esto tiene que ver fundamentalmente con una baja en la demanda global de petróleo. Se sabe que hay una demanda mucho más baja en ya los últimos años, puntualmente, y esto ha llevado a la OPEP, a la Organización de Países Exportadores y Productores de Petróleo, a recortar su producción, que iba a aumentar justamente en este mes de noviembre, que se postergó para diciembre, a la espera de ver si se recupera el precio de alguna forma. Pero si vamos a lo que esperan los mercados para los próximos tiempos, es una demanda menor de su principal importador, que es China. Claro, si Trump toma medidas proteccionistas, probablemente el gigante asiático demande menos petróleo, pero esa demanda debería sostenerse en algún otro sitio, por lo cual no debería tener tanto efecto sobre su precio. En el cortísimo plazo, un recorte de tasa de interés de la Fed podría beneficiarlo, porque una menor tasa implica también un mayor consumo en Estados Unidos, la primera potencia global, por lo cual la zona de $75 aparece nuevamente en el horizonte cercano. ¿Podrá superarlo? Bueno, habrá que ver cómo se mueve el precio también la próxima semana, dado que tenemos datos de inflación
en Estados Unidos y también prometen generar movimientos importantes. De momento, lo que esperamos es una oscilación no por debajo de los 69 dólares, pero tampoco por encima de los 75 o 76 dólares, como lo veremos gráficamente. Desde un punto de vista técnico, los futuros West Texas, hablamos por supuesto del petróleo, cotizan a 71 dólares con 9 centavos, con una tendencia que se mantiene bajista en el gráfico diario proveniente de estos máximos del 8 de octubre, pero también una tendencia bajista principal que proviene de los máximos de abril en la zona de 88 dólares. Ha caído fuerte el petróleo en las últimas sesiones y tiene objetivos a la baja en 70,50, 68,65, 67, los mínimos de la semana pasada y luego los mínimos del año que tocó en 65,45. Esto fue a mediados de septiembre pasado. Medido con Fibonacci, el último movimiento bajista, aparecen los objetivos al alza que se ubican en un 50% de la baja anterior en 72,80, luego el 61,8% del mismo movimiento en 74,20 y un 76,4% en la zona de 76,50, si bien está lejos del nivel actual y los indicadores apuntan en todos los casos a la baja. Una demanda que cae ahora a su punto de equilibrio 50%, apuntando en esa dirección bajista, momento que apenas se mantiene por encima de su línea media y estocástico iniciando una señal bajista que en principio parece anticipar en todos los casos una caída de la materia prima durante los próximos días. Entre los activos principales, la onza de oro es la que más está sufriendo este embate alcista del dólar. Por supuesto, hay varios factores que llevan a que la onza pierda de esta manera. Lo ha hecho en forma no tan moderada, 140 dólares en muy pocas horas después de la victoria de Trump, y podría profundizarse su caída, pero de ningún modo estamos hablando de un cambio de tendencia. Veamos cuáles son esos factores. En primer lugar, el alza generalizada del dólar que, como dijimos antes, está impactando contra las monedas principales y en general ante todos los activos. Por otro lado, el fuerte aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro. Las notas de 10 años cotizan ya por encima de 4,4%. Esto es altísimo, es una tasa fija del activo más importante del mundo, el más seguro del mundo, y por supuesto le juega en contra a otros activos seguros como el yen japonés, que también está muy débil, y la onza de oro que, dijimos, está perdiendo posiciones. Pero sobre todo también obedece a que el último movimiento alcista de la onza, que lo llevó de 1.830 a los 2.000, casi 800 dólares que tocó la semana pasada, tiene su origen en el conflicto en Medio Oriente que se desató en forma total y abierta el 7 de octubre de 2023. Esos casi 1.000 dólares que está ganando, bueno, de esos 1.000 dólares perdió solamente el 10% en muy pocas horas, unos 120, 130 dólares, pero esto por supuesto no tiene que ver con que cambie de tendencia, sino con una pausa en el ciclo alcista. Por supuesto, Trump ha prometido terminar con esta contienda en muy poco tiempo, pero Trump asume recién el 20 de enero. Faltan casi un poco más de 2 meses para que asuma, con lo cual no se puede pensar en que este tipo de reacciones iniciales de los mercados, no solamente ante el oro, sino ante los activos principales en general, va a ser definitiva. Ningún movimiento o ningún evento en particular es un cambio de tendencia en sí mismo, sino que se van produciendo distintos eventos que generan estas tendencias. Es importante, por supuesto, esta caída, pero insistimos, no ha cambiado la tendencia alcista del oro. El quiebre de 2.700 dólares podría darle nuevamente un impulso alcista. Hay que tener en cuenta que la Fed se va a pronunciar en muy pocas horas y esto podría ser un disparador nuevamente para la onza en su favor. Desde un costado técnico, la onza de oro cotiza 2.666 dólares con 60 centavos y técnicamente mantiene un ciclo alcista de largo plazo proveniente de los mínimos de febrero pasado, el 14 de febrero puntualmente, en 1.984 dólares contra los máximos de este año y máximos además de todos los tiempos, que tocó el día 31 de octubre en 2.790 dólares. Pero sí ha quebrado esta línea de tendencia secundaria. Esto fue el día
miércoles, por lo cual, medido con Fibonacci ese movimiento alcista, tenemos un 38.2% de este alza en la zona de $2.630, primer soporte al cual sigue el 50% de dicho movimiento en $2.585, que coincide a su vez con esta línea de tendencia alcista principal. El quiebre de la misma sí generaría una caída mucho más importante de la onza en el corto plazo, con objetivos mucho más conocidos en 2.720, 2.760 y otra vez los máximos históricos antes mencionados. Los indicadores apuntan en todos los casos a la baja, con una demanda que cae al 42%, con momento que acelera en muy buena forma a la baja y con estocástico que ya presenta signos de agotamiento en su movimiento bajista actual. Este hombro, cabeza a hombro, medido en gráficos diarios, que se ve ahí más claramente, está justamente generando este impacto negativo en la onza, que podría extenderse en las próximas horas por lo menos a la zona de $2.630. La plata y el platino, dos metales tradicionalmente vinculados a la producción de bienes, están sufriendo las consecuencias de esta victoria de Trump en Estados Unidos. La plata ya ha perdido la zona de $33, 32, y el platino, que había superado por lejos los $1.000 la semana anterior, otra vez vuelve sobre sus pasos y cotiza por debajo de esa marca. ¿A qué se debe esta caída? Bueno, en primer lugar están siguiendo al oro, en segundo lugar la presunción de que Trump puede establecer impuestos, como lo llaman en Estados Unidos, tarifas o aranceles a las importaciones chinas por un 60%, está generando una expectativa de baja demanda del gigante asiático, que es el principal importador y quien más manufactura este tipo de materias primas, por lo cual la plata está perdiendo posiciones en forma acelerada. Técnicamente ya se veía venir algo de esta naturaleza, y el platino, que se ubica también por debajo de los $980 ahora y apuntando también a la baja. La brecha entre la plata y el oro se ha vuelto a ampliar, estamos ya en 85 unidades, esto no es bueno para la economía mundial, pero también hay que considerar que estos movimientos de primera hora, después de lo sucedido el día martes, pueden estar un poco desvirtuados, y que esa proporción de 80 unidades que había tocado la diferencia entre ambos metales puede volver a su normalidad en los próximos días. De momento, lo que tenemos son los dos metales apuntando a la baja, y esto podría extenderse, por supuesto, a la semana próxima. Técnicamente, la plata cotiza a $31,14 y una tendencia que se pronuncia alcista en el gráfico diario proveniente del día 8 de agosto, que tuvo su origen esta tendencia en 26,50 y tuvo su máximo en los máximos de además 12 años, que tocó el día 21 de octubre en 34,80, pero también quebró esta línea de tendencia secundaria, por lo cual el próximo paso es toparse con esta línea de tendencia principal en la zona de 30,20, el primer soporte al cual sigue 29,30 y $28 en el corto plazo. Al alza los máximos anteriores del día 22 de mayo en 32,35, luego 33,45 y los máximos antes mencionados, donde se originó este doble techo que está dando lugar a este movimiento bajista, que además es acompañado por los indicadores principales. Una demanda que cae al 40%, momento que pierde velocidad y también, acelera justamente ahora en dirección bajista, y estocástico con una marcada señal a la baja, que por lo menos implica un punto de apoyo en esta línea de tendencia antes mencionada. En cuanto al platino, cotiza en estos momentos a $979 con 2 centavos, una fuerte caída es la que está sufriendo el metal en estas últimas horas, y está a punto de quebrar esta línea de tendencia al alza. Ya lo había hecho el día miércoles en forma momentánea y está ahora confirmando dicho quiebre para buscar $966 mínimos del día miércoles, justamente luego los mínimos del mes de octubre en 945, más abajo $928. Al alza 1015, 1035, 1055, hablamos por supuesto de zonas de precios que tocó el día 30 de octubre, y los indicadores apuntan en todos los casos a la baja, con una demanda del 43%, momento que acelera en muy buena forma a la baja y se aleja de su línea media, y estocástico con una fuerte señal bajista que en todos los casos anticipa una caída adicional del metal durante las próximas horas, que entendemos de todas formas va a encontrar soporte importante en esa zona de $966.
Los futuros del gas natural están dando algún indicio de recuperación en estas últimas horas y podrían extender sus ganancias a las próximas sesiones. Ya estuvo por encima de los $3 en forma momentánea la materia prima la semana pasada, de ahí volvió a caer. La tendencia todavía se mantiene bajista en el muy corto plazo, pero con algunos indicios técnicos de que podría tener algún tipo de rebote alcista. Por supuesto, ya en el otoño boreal ha aumentado la demanda de gas, sobre todo en Europa, que ya ha acudido de todas maneras a nuevas fuentes de energía para reemplazar, para suplir la falta de suministro de Europa del Este hacia el viejo continente, por lo cual, bueno, el gas no tiene mucho más para ganar en el corto plazo, pero sí podría acercarse nuevamente a los $3 durante los próximos días. Por supuesto, estamos todavía bajo esta turbulencia que ha generado las elecciones en Estados Unidos y lo que viene ahora, que son los anuncios de política monetaria de la Fed, pero en definitiva las tendencias de corto plazo están favoreciendo nuevamente un aumento del gas en el muy corto plazo. No lo vemos de todas maneras por encima de los $3. Desde un punto de vista técnico, el gas natural cotiza a $2,75 con una tendencia que todavía se mantiene bajista. Este es el gráfico de 4 horas y soportes en la zona del 2,65, 2,55 los mínimos de la semana hasta el momento, el día 4, y 2,50. Al alza, el probable quiebre de esta línea de tendencia bajista podría llevar a la materia prima a 2,80 los máximos de la semana hasta el momento, luego 2,90 y $3, seguido de 3,09, que es el máximo que tocó el día 25 de octubre y que podría visitar nuevamente durante las próximas horas. Los indicadores apuntan en dirección alcista con una demanda del 52%, ya se ubica por encima de su línea media, lejos por supuesto de la zona de sobrecompra, momento que acelera también en buena forma con varios mínimos ascendentes que le dan lugar a esta mini tendencia alcista que estamos viendo, y estocástico a mitad del camino en zona de trading, pero con tendencia con señal alcista al fin, lo cual en principio, y tomando en cuenta estas tres señales de los indicadores, podríamos ver un movimiento favorable al gas durante las próximas horas. Sin embargo, va a costar que supere los 2,90 en la semana entrante. Y esto es todo por el momento. Te esperamos como todos los días con nuestros compañeros de equipo, con Verónica, con Rodrigo, con Andrés, hablando de Forex, de acciones, de índices bursátiles. Y por nuestra parte, volvemos con más materias primas el próximo jueves. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y como siempre, muchas gracias por ver Pulso de Mercado.